Buenas noches, Dios les bendiga. En este momento vamos a tener una reflexión en cuanto a las pruebas en los cristianos. Precisamente ahora estamos pasando una prueba a nivel mundial. ¿Cuál es el papel de nosotros como creyentes? Leamos un pasaje. Vámonos a la primera carta de Pedro y ahí vamos a ver qué nos dice al respecto en el capítulo 1, versículos del 4 al 7, aunque en lo que vamos a reflexionar solo son 2 versículos, el 6 y el 7, pero leamos desde el 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Se los leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pedro lo dice para vosotros. En el 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, hoy, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu nos ministre y podamos entender lo que ahora nos vas a hablar a nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hablando de las pruebas, vemos que aunque Dios nos promete una herencia reservada para nosotros, los cristianos, ahí en el versículo 4 lo leímos, dice que tiene para los cristianos guardadas una herencia y también para la salvación, nuestra salvación eterna. Frecuentemente, Dios permite que los cristianos pasemos por momentos de gran prueba. Esto era cierto también en los tiempos de Pedro. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros ahora en este tiempo este pasaje? Veamos qué nos dice al respecto. Primero, las pruebas se darán si es necesario. Y ahí lo dice en el versículo 6. En lo cual, en el versículo 6b, ahí podemos ver que dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solo va a haber una prueba, van a haber muchas diferencias diversas, pueden ser familiares, económicas, de salud, y como la que ahora estamos pasando a nivel mundial. Bien, dice que es necesario que hayan pruebas. ¿Por qué es necesario? Veamos por qué. Dios nos ama. Nosotros somos sus hijos y como Padre nos ama y a la vez es misericordioso. Pero no le gusta ver que nosotros sus hijos suframos. Y veamos aquí qué nos dice en Lamentaciones al respecto de lo que estoy diciendo. En Lamentaciones 3:32, veamos qué nos dice. Bien, vámonos a Lamentaciones. En Lamentaciones 3:32 nos dice así. En el 3:32 dice,
Antes, si aflige Dios, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Como Dios es misericordioso, se compadece de nosotros cuando estamos pasando la prueba. Es como el maestro cuando están los alumnos en el examen y ve que uno está batallando y se compadece, pero mínimo el que está ahí que no entiende porque no se ha preparado, porque no ha estudiado. Así que nosotros debemos ponernos al tanto con la palabra de Dios para que cuando venga la prueba sepamos a qué atenernos. Ahora veamos también, dijimos que es necesario porque Él es nuestro Padre y como Padre nos ama, pero no le gusta vernos sufrir. Ahora, si permite las pruebas en nuestras vidas, tiene que ser porque ve que es necesario para nosotros en alguna manera. Las pruebas son necesarias. Veamos algunas razones, unas 2 razones. Veamos. Primero, ¿por qué son necesarias las pruebas? Una es porque nosotros vivimos en un mundo malo. Todo lo que hay aquí en este mundo es malo, hasta el ambiente. El aire que respiramos está contaminado. Y aquí es donde Satanás procura atacar a los cristianos. Los ataca. Las pruebas son parte de la guerra espiritual que nosotros tenemos y en la cual nos encontramos día con día. Ahí estamos nosotros con pruebas, con batallas, con peleas que no son contra carne ni sangre, sino contra mensajeros de Satanás. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Job. Job es un ejemplo. Él fue un ejemplo vivo. Él era un siervo perfecto. Sin embargo, ¿qué pasó? Satanás llegó y Dios le permitió que lo probara. ¿Por qué le permitió? Porque sabía que Job era un hijo de Dios. Y un hijo jamás va a hablar en mal del padre. Y va a aguantar lo que el padre le dé porque sabe que al final es para su bien. Veamos algo, otra razón por la que las pruebas son necesarias. Otra razón podrá ser porque nosotros necesitamos establecer quién tiene el primer lugar en nuestra vida. ¿Quién debería tener el primer lugar que a veces no se lo damos? La prioridad es Dios quien debe tener el primer lugar. El ejemplo, Dios probando a Abraham. Qué interesante que Dios probando a Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, único hijo que lo había tenido en su vejez. Pero Dios se lo pidió. Qué tremendo ver que Abraham fue obediente, porque Dios no le va a dar pruebas al que sabe que no la va a poder pasar. Dios sabe a quién le va a permitir una prueba. Veamos este ejemplo de Abraham. Ahora, las reflexiones para nosotros es, aplicando, ¿estamos pasando por pruebas? Sí, siempre tenemos pruebas. ¿Quién es aquella persona? Y si yo dijera, levante la mano la que no tiene problemas, nadie. Todo el mundo tiene problemas de diferentes formas. Y todos creemos que el problema nuestro es peor que el de los demás. Ahora veamos. Otra razón es las pruebas duran poco tiempo. Y eso fíjense que lo dice también allá en el versículo, también en el versículo 6, cuando al principio del versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tendrá que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. Pero nosotros cuando estamos en una prueba creemos que nunca se va a terminar. Vemos el tiempo que pasa y pasa. No nos acordamos que para Dios 1000 años son como un día. Él puede decir, les acabo de poner la prueba y ya están pataleando. Pero bien, veamos. ¿Qué es necesario que tengamos prueba, aunque sea por un poco de tiempo? Dado que Dios permite las pruebas solo por un
propósito definido. Él sabe para qué. Él sabe por qué. Entonces las pruebas no durarán siempre. No van a ser eternas. ¿Cuánto tiempo durará la prueba? Veamos cuánto tiempo durará la prueba. Depende de cada uno de nosotros. Depende del que está pasando la prueba, cómo la está pasando y cómo la está percibiendo. Veamos, una, el tiempo que sea necesario va a durar la prueba. Para lograr el propósito establecido por Dios, a la luz de esta verdad, tenemos que aprender a tener paciencia. Dios nos prueba la paciencia en las pruebas, esperando que Dios cumpla su propósito por medio de las pruebas. También tenemos que cooperar, respondiendo bien a la prueba para que dure menos tiempo, para que dure lo menos posible, según como nosotros nos amoldemos. Pero si nosotros renegamos, pero si nosotros nos ponemos rebeldes, pero si nosotros, por ejemplo, ahora que están diciendo la prudencia, tenemos que quedarnos en casa. No, pero yo quiero salir. No, ¿a qué? ¿Qué? ¿Quiénes somos los fregados? Los que no obedecen. Los desobedientes son los que se llevan el real del mandato. Así que veamos aquí el ejemplo de Abraham otra vez. Abraham, cuando fue probado, miren cómo respondió Abraham. Respondió en obediencia inmediata, según Génesis. ¿Se acuerdan que inmediatamente que le dijo? Dame a tu hijo, sacrificámelo. Él inmediatamente comenzó a arreglar todo lo que iba a llevar y con quiénes iba y todo lo demás. La prueba duró días, duró unos poquitos días. Es más, cuando él llegó al pie del monte, le dijo a los hombres, yo voy con el muchacho y regresamos luego. Fue luego la prueba, duró unos días. Si hubiera titubeado él, la prueba se hubiera hecho más larga. El tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, las pruebas solo durarán mientras estemos en esta vida terrenal, que es poquito tiempo, lo más que vivimos cada uno son 80 años. Si vivimos más de 80, ya es tiempo regalado, ya es tiempo extra, ya es un regalo de Dios. Por supuesto, Pablo razona en la siguiente manera. Y veamos aquí que nos dice Pablo en 2 Corintios, aquí en 2 Corintios 4, que nos dice Pablo de eso. 4:17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación, quiere decir esta leve angustia momentánea, solo es por un momentito, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en la gloria. Allá nos va a valer lo que estamos aguantando acá, según como nosotros estemos pasando. Pero si estamos renegando, si renegamos contra Dios, si decimos, ve, aquel que ni es cristiano le va mejor que a mí, pero aquel es harina de otro costal. El papá de aquel es el diablo, porque si no es hijo de Dios, es hijo del diablo, no hay término medio. Ahora veamos, dice que el tiempo que estemos acá en la tierra durará poco. Y esta razón nos da Pablo, de que poquito tiempo, leve, dice, rapidito, leve tribulación momentánea. ¿Pero qué nos va a producir a nosotros? Ser excelentes. Y allá en la eternidad va a ser de peso para la gloria que vamos a vivir allá. Tenemos que tener seguro lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a este problema que estamos pasando ahora? ¿Cómo lo estamos respondiendo? ¿Estamos reaccionando en tal forma que podamos pasar lo más rápido posible? ¿O estamos renegando contra Dios? Habrá gente que reniegan.
sabrán por qué. Pero como cristianos, ¿qué? Debemos someternos. Dios tiene un plan en cada vida de cada uno de nosotros. Si nosotros hemos puesto nuestra vida bajo el control de Dios, dejémonos moldear. Todo lo que Él va a ser para nuestro bien. Ahora, las pruebas, ¿qué hacen en nosotros? Evalúan nuestra fe. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pasando una prueba de salud, una prueba familiar, una prueba como la que estamos pasando? ¿Qué? Acudimos a Dios porque tenemos fe en Él. Y veamos lo que dice aquí. Uno de los propósitos principales de Dios al permitir que pasemos pruebas en la vida es examinar nuestra fe. Vamos a ver cómo está la fe de esta gente. En el caso nuestro, de este pueblo. Y esto es importante porque Dios nos salva por medio de la fe. ¿Cuál es la fe? Simplemente el verbo creer. Si nosotros creemos, Dios nos salva. Y eso lo dice aquí en el versículo 5. Miren lo que dice. Estamos en 1 Pedro, en el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien importante que por nuestra fe es que nosotros podemos atesorar y fortalecer cada día más nuestra fe. ¿Qué es lo que las pruebas hacen en nuestra fe? Veamos qué es lo que hacen. 1, examinan si tenemos una fe real, la realidad de nuestra fe. Si nuestra fe es real o es de mentiras. Y para eso nosotros tenemos que saber, que tener la seguridad que creemos en un Dios verdadero. ¿Qué otra cosa hacen estas pruebas que evalúan nuestra fe? Purifican nuestra fe, la hacen más pura. ¿Por qué? Le quitan las impurezas. Fíjense que cuando Abraham conoció a Dios allá en Ur de los Caldeos, comenzó Abraham a creer en Dios. Acordémonos que él era pagano, vivía en una nación pagana y de ahí lo sacó el Señor. Él comenzó a creer en él, pero su fe estaba llena de debilidades y eso lo vemos a lo largo de la historia de Abraham. A lo largo de los años y a la par que Abraham enfrentaba prueba tras prueba, su fe se fue purificando y por supuesto fortaleciéndose. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo más bien las pruebas en nosotros en cuanto a nuestra fe? ¿La están fortaleciendo o la están debilitando? ¿Qué pasa con esta situación que estamos pasando? ¿Estamos fortaleciendo la fe o la está debilitando? Yo veo que hay mucha gente que quizás en su vida había clamado a Dios, ahora le buscan, porque saben que no hay nadie más a quien acudir, no hay nadie que tenga el poder que tiene Dios, y lo buscan. Eso es lo que está haciendo las pruebas. Pero también, al final, cuando ya la fe está fortalecida, veamos en qué redunda. Las pruebas resultarán en alabanza. Cuando el cristiano pasa por la prueba, no solo es la fe la que es fortalecida, sino que está sembrando para la eternidad. Cuando se manifieste Jesucristo allá al final, Él felicitará a los creyentes por su fe. Veamos aquí en Mateo 25, 21. Para sellar lo que estamos hablando. En Mateo 25, 21 dice que el creyente está sembrando para la eternidad cuando el Señor se manifieste allá al final. Bien, aquí dice, miren,
Y el Señor le dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Miren qué interesante. Vamos a entrar en el gozo, vamos a entrar en el hogar celestial. Bien, además dice que a ellos, a esos siervos fieles, Dios dar, ellos, los siervos, darán toda la gloria a Dios, reconociendo que su fe era el resultado de su obra en sus corazones. Allá al final, en Apocalipsis 5, del 8 al 10, veamos qué es lo que pasa. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Aquí dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones nuestras, las oraciones de los que somos apartados para Dios, las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren qué interesante todo lo que se logra por una fe como la que el Señor nos está pidiendo. Todos darán la gloria a Dios reconociendo que su fe era el resultado de las obras en los corazones. Bueno, la luz de todo esto, podemos decir con Pedro, que el cristiano debe gozarse cuando pasa por pruebas, porque las pruebas están haciendo algo muy importante en la vida, algo que durará para la eternidad. Y si lo vemos así, después de haber pasado una prueba de cualquier índole, especialmente la salud es la que nos afecta, sea el género, la edad, el sexo, todo lo que sea. La salud es tan importante. Cuando la salud es doblegada y logramos que el Señor nos atienda y su misericordia nos saque de esa prueba, ¿qué podemos decir al final? ¡Qué privilegio! El Señor me probó con una enfermedad muy fuerte, pero aquí estoy. Salí adelante en la prueba porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y después de la prueba vienen las bendiciones. Y eso lo podemos ver también con Job. ¿Qué pasó al final de todo lo que le probaron a Job? Tuvo buenas bendiciones. Así debemos nosotros esperar en el Señor, que todo lo que hace, todo lo que está haciendo es para bien de cada uno de nosotros. Las pruebas en el cristiano se darán si es necesario. También las pruebas duran poco tiempo y también las pruebas evalúan nuestra fe. Y al final las pruebas resultarán en alabanza para la gloria de nuestro bendito Dios. A Él por siempre sea la gloria. Bendito sea el Señor.